Muy buenas noches a todos quienes nos siguen en esta transmisión de Archivo Pentecostal. Hoy día nos convoca el estudio en base a la Biblia del contexto nacional. Estoy junto a mi querido hermano Marco Zamorano Castro. ¿Cómo estás, Marquito? Bien, mi hermano, un poco nervioso, pero bien, gracias a Dios. Aquí preparados para dar esta exposición y que sea Dios el que tome dominio, porque todas estas exposiciones son primeramente para el engrandecimiento de Dios y la enseñanza de su pueblo. Así que aquí estamos, mi hermano. Qué bueno. Bueno, ha sido un fin de semana muy noticioso. Más ratito vamos a estar orando por nuestros hermanos de la quinta región. Un saludo fraterno para ellos. Si es que alguien está viendo desde allá. También comentar que este mes de febrero es mes de, como apareció en una publicación de Archivo Pentecostal, es mes de conferencias, ¿no es cierto, Marco? Así es, casi pensé que iba a decir que era el mes de la Biblia, hermano, No, pero eso tan perdido es. no está. No. Acabamos de finalizar ayer, ¿sí? La 59 conferencia de la Iglesia Unida. Esta semana, también viene la conferencia de la Iglesia Cristiana Metodista Pentecostal en Chiguayante, a partir del, ya fue también, ¿sí? Viene la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile de Derecho Privado en Los Ángeles, la 22, 23, 24 de febrero. Ya dijimos la Iglesia Unida, la primera Iglesia Metodista Pentecostal, también esa imagen del 21 al 25 de febrero, y la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile también durante la tercera semana, segunda semana de febrero. Así que mes de conferencias para las iglesias pentecostales, ¿ya? Algo que ha venido desde las raíces incluso de la iglesia, se heredó de la iglesia metodista, toda esta actividad que se llevan a cabo de las conferencias, y esperemos que para cada una de las iglesias sea de bendición, se tomen acuerdos, se vea el estado de la iglesia y se puedan mejorar para continuar la labor que tenemos. ¿Sí? Así es. Así que esperar que todas las conferencias, las reuniones sean de bendición para los hermanos, los pastores que asistan a ellas. Antes de ir a la exposición, ¿sí? Vamos a ir a una alabanza, ¿sí? Así que vamos para allá, a escuchar esta hermosa alabanza. Se llama Salón del Trono. Está aquí, mora en ese lugar que santo es, santo es.
Hermosa alabanza, Salón del Trono, por nuestros hermanos de Coros Unidos. Bien, Marquito, ahora vamos a la exposición de hoy, ¿sí? Así que quedamos atentos a lo que nos tengas para esta tarde. Bueno, si quieren, hermano, ponemos otra alabanza, no tengo problema. No, se quieren escuchar. Ah, ya. El público lo pide. Ah, ya. Si Oye, una público cosita Dime. siguiente. Invitamos también a las personas que nos están mirando en esta hora a dejar sus comentarios, saludos, y después al final los podemos compartir para interactuar con nuestros hermanos de las redes sociales. Eso antes de que comencemos con el tema de hoy. Así es. Démosle nomás a mi hermano, entonces. Ya, mis hermanos. La presentación que vamos a realizar el día de hoy tenía por título Estudio en base de la Biblia en el contexto nacional. Pero como ustedes pueden ver, yo le cambié un poquito el nombre a esta presentación, porque antes de ver cómo se utilizó la Biblia en el contexto educacional chileno, tenemos que ver el trasfondo, desde dónde se originó la educación en Chile y cómo era la relación de la Iglesia con el Estado, lo que conllevó a la formación de las primeras instituciones educacionales en el país. Y esta es la base de la segunda parte, que lleva por título Estudio en base de la Biblia en el contexto nacional. Vamos, mi hermano Joel. Para comenzar esta presentación, tenemos que entender que el primer hecho que antecedió la creación de las escuelas, que antecedió el uso de la Biblia como elemento educacional y que incluso antecedió la educación en Chile, fue en el año 1492, en el año del descubrimiento español de América. ¿Por qué me refiero que tenemos que retroceder hasta este año? Porque tenemos que entender que en este mismo año, dale mi hermano Joel, en el mismo año en que los reyes católicos Fernando de Aragón e Isabel de Castilla estaban venciendo en la península ibérica a los musulmanes. Los estaban venciendo en lo que se llamó la Guerra Santa para recuperar Jerusalén. En el mismo año que estaba sucediendo este hecho en Europa, se estaba descubriendo América. Entonces, dale mi hermano. En este mismo año que se estaba descubriendo América, que se habían expulsado a 150.000 judíos de esa península, aquí estaba llegando Cristóbal Colón descubriendo estas nuevas Indias o América. Y tenemos que entender que la evangelización que tuvo América con respecto a otros territorios conquistados por la corona española o países que también tenían un dominio católico, en América esta educación fue aún más fuerte. ¿Por qué? Porque en paralelo, mientras que se estaba sometiendo a la población indígena aquí en América, en su contraparte, en Europa se estaba llevando una reforma protestante. En el año 1512 se estaba realizando la reforma protestante, mi hermano, se me trabó la lengua, que como sabemos se dio origen por Martín Lutero. Entonces, cuando la Iglesia Católica trató de evangelizar e imponer la religión católica, esta imposición de la religión fue aún más fuerte para que en el futuro, cuando el Estado se estableciera, la Iglesia Católica se estableciera, no tuviesen los mismos problemas que estaban teniendo en Europa. Por eso esta imposición de la fe católica fue mucho más fuerte en América que en otros territorios. Entonces, esta discordia religiosa, mis hermanos, provocó que en el catolicismo llegado a este Chile colonial se nutriera de un radical sentimiento de contrarreformista y antiherético. Es decir, ellos no querían que esta reforma
llegasen a estos nuevos territorios que ya se estaba estableciendo en la Iglesia Católica. Deme mi hermano. Y aquí ya entramos años después a lo que fue la creación de la institución escolar. Como en el siglo XVI, mis hermanos, se dio origen a la institución y el desarrollo de las escuelas. Y gracias al impulso misionero, más la desconfianza del poder temporal de la iglesia, hacían que el aporte de la iglesia sea visto como un mayor temor. Es decir, que en este tiempo que había estado tambaleando un poco el poder de la iglesia católica con respecto al Estado y por situaciones que se estaban dando en Europa. Entonces, la Iglesia Católica, que era la que tenía el dominio sobre la educación, que tenía el monopolio, la gente comenzó a tener dudas de qué tan veraz, qué tan necesario era que la Iglesia Católica llevase esta institucionalidad de la educación como primer agente. Entonces, el pueblo comenzó a tener otro tipo de pensamiento y elegir otro tipo de referentes sobre la propuesta educativa. Dale, mi hermano. Y aquí ya vamos viendo cómo la institución educacional se comienza a tomar forma y comienza a surgir de una forma distinta, más, ¿cómo decirlo? Más parecido a lo que tenemos hoy en día. Y aquí tenemos una imagen de un padre, de un abuelo, enseñándole un arte a su nieto, por ejemplo, de la cerámica. Él está enseñándole a darle forma. Y por el otro lado, vemos una industrialización del mercado. ¿Por qué pongo estas dos fotos, mis hermanos? Porque en el momento previo de la revolución industrial, la educación era un asunto que dividía tanto el ambiente familiar como laboral, en que las personas dentro de un contexto familiar iban aprendiendo un oficio, mis hermanos, un oficio que era transmitido de generación en generación. Por ejemplo, el del orfebre, el de estas personas que le dan forma al barro. Se me olvidó el nombre, mis hermanos, en este momento. Pero eso es lo que voy. La tradición de la figura paterna hacia el hijo era transmitirle el oficio laboral. Y también se da algo que tiene por nombre el origen de la educación. El origen de la educación elitista, mi hermano. ¿Qué quiero decir con esto? El origen de la educación elitista es un cúmulo de conocimientos diferentes de distintas áreas que difiere en cuanto al trabajo y el estudio. Es decir, las clases que tenían un mayor poder económico podían optar a entregarle a los hijos no solamente un oficio que se iba transmitiendo de generación en generación, sino se podían dar el privilegio de entregarle una educación de distintos artes, de distintas materias, que iban a ser diferentes al trabajo que desempeñaría este joven en el futuro. Entonces, por lo cual, viéndolo desde un estrato social un poquito más bajo, no se veía como la escuela algo que se requería. Una persona podía ir o no ir a la escuela, tener o no tener una educación, y no iba a impactar en su futuro, porque él ya iba a tener un trabajo con el que se iba a desempeñar gran parte de su vida o toda su vida, por el contrario. Entonces, los profesores que existían en este momento, a modo de instructores que desarrollaban enseñanzas libres de determinados modelos o artes, los profesores no tenían una estructura para entregar clases, sino ellos tenían una estructura más libre, que tenía siempre una afición o tenía un miramiento a ciertas áreas, y en estas áreas estos profesores iban educando a los jóvenes. Dele, mi hermano Joel.
Otra más, por favor. Pero ya con la revolución industrial, aquí hubo un cambio. ¿En qué sentido? Que comenzaron a surgir escuelas para los obreros como solución en cuanto a las instrucciones masivas. ¿Y qué quiero decir con esto? Con la revolución industrial se comenzaron a masificar los empleos, comenzaron a haber puestos de trabajo que requerían una formación un poquito mayor, por lo cual surgieron estas escuelas para obreros, lo cual favorecía esta revolución industrial, porque al tener un poco más de conocimiento, al tener un poco mayor conocimiento en cuanto al área que se desempeñaba cada persona, podía agilizar el proceso de producción de la fábrica. Posteriormente, surgen las escuelas para las señoritas. En una primera instancia, retrocediendo un poquito, estas escuelas para obreros eran solamente para los hombres, pero posteriormente surgen estas escuelas para señoritas, que le enseñaban a cada una de las señoritas un oficio o, por el contrario, artes domésticas. Parecía un poquito machista, pero tenemos que entender que en el contexto de aquel tiempo era así la cosa, mis hermanos. Luego, en el año 1844, ocurre lo que se llamó la separación Iglesia-Estado. Y esto sucedió durante el gobierno de Federico Santamaría. ¿Qué pasó acá? En este momento, cuando la Iglesia se separa del Estado, surge lo que se llamó la educación religiosa en Chile, la cual en una primera instancia estaba preparada para los estratos sociales más altos del país, porque las escuelas que podían dar esta educación solamente eran escuelas de los estratos económicos más altos, mis hermanos. Y durante este tiempo surge el concepto de duplicidad. ¿Qué quiere decir este concepto? El concepto de duplicidad tenía que ver en cuanto a la separación de la Iglesia-Estado en varios ámbitos. Por ejemplo, la creación de cementerios laicos, cementerios para creyentes, como los que profetizaban otra fe o los no creyentes. El registro civil, que en una primera instancia estaba en manos de la Iglesia Católica, pero eso pasó a ser de la Iglesia al Estado, y del mismo modo la educación. Y desde el concepto de duplicidad surge el concepto de principio taylorista. Este principio tiene un énfasis curricular científico, proponiendo que cada hecho debía ser comprobable y confirmar cada hallazgo de forma precisa, separado de la fe, mis hermanos. Luego, déjenle mi hermano Joel. Luego, en el año 1860, aparece la ley de instrucción primaria. ¿Qué quiere decir esta instrucción primaria? Esta ley, mis hermanos, da los indicios de la posición que debe tener o adoptar la Iglesia Católica respecto a la educación. O más simple, esta ley instruye a la Iglesia Católica que debe disponer de profesores que enseñan religión en las escuelas. Eso quería decir la ley de instrucción primaria. Pero en su posición, no solamente la Iglesia Católica pudo optar a esta ley de poner profesores que pregonasen su fe, sino la Iglesia protestante de aquel tiempo hizo lo mismo. En esta posición, con la fundación de la escuela primaria de Valparaíso por parte del pastor protestante David Trumbull, también esta iglesia protestante comenzó a poner énfasis
en cuanto a la educación cristiana no católica en la escuela, siendo un espacio educativo con un modelo familiar cristiano, sobre todo de este pastor que tenía una formación muy académica. Entonces, con esa experiencia educacional que él ya traía, él pudo establecer de manera más fácil una escuela y enseñar principios cristianos junto con las materias de las diferentes áreas que se enseñaban en aquel tiempo, mis hermanos. Luego, mi hermano Juan, dele nomás. Luego, en el año 1944, surge la ley Muñoz Cornejo. ¿Qué quiere decir esta ley? Que la enseñanza de la religión en los colegios debía estar solucionado unilateralmente por las iglesias. ¿Qué quiero decir? Que las iglesias que iban a enseñar educación religiosa tenían que estar mediados únicamente y privilegiadamente por la iglesia católica. No podía ninguna otra iglesia enseñar religión en las escuelas. Pero antes que se aprobara la ley Muñoz Cornejo en el año 1944, aparece nuestro pastor Manuel Umaña Salinas. ¿Qué tiene que ver? Me pregunta. El pastor Manuel Umaña Salinas, posteriormente obispo Manuel Umaña Salinas, organizó una marcha a modo de protesta por esta ley, conllevando a una marcha multitudinaria, con lo cual convenció a la Cámara de Diputados para no aprobar esta ley. Es decir, la iglesia evangélica de aquel tiempo comenzó a hacer valer su autoridad como iglesia creciente dentro del país, manifestando su desacuerdo de no poder enseñar ellos religión como lo hacía la iglesia católica. Porque ya la iglesia evangélica, mis hermanos, tenemos que recordar que es una iglesia que comenzó a tener una mayor cantidad de feligreses, mis hermanos. El número de creyentes evangélicos comenzó a crecer. En un país que hace unos años atrás se declaraba en su mayoría como católicos. Dele, mi hermano. No, creo que esa era la última. Aquí voy a hacer un paréntesis, mis hermanos. Aquí hubo una pequeña falla del computador y se me borró la presentación. Pero, ¿usted cree que esta es la finalización de la presentación? No, mi hermano. Así que, mi hermano Juan, sáqueme la diapositiva y expongamos a la antigua. Luego, en el año 1984, ocurre la oficialización curricular de la religión. Desde este año, la educación religiosa estaba resguardada por entidades municipales dadas por el decreto ley número 924 en el año 1984, en la cual los colegios, que las entidades municipales tenían que asegurar la educación religiosa impartida en los colegios por lo menos de 2 horas semanales de forma obligatoria en todo el país. En un contexto, que lo vuelvo a repetir, en un contexto nacional en que la mayoría de la gente se declaraba como católica. Desde entonces, mis hermanos, todas las iglesias y denominaciones no cristianas con presencia en la educación fueron probando sus respectivos planes de estudio, es decir, las iglesias no católicas y en su mayoría las iglesias evangélicas fueron creando planes de estudio para enseñar en los colegios para darle una opción a la gente no católica o que no se identificaba con esta religión, que en aquel tiempo era muy difícil no considerarse católico, ya sea un católico practicante, un católico nacido en el catolicismo o un católico en un contexto nacional, familiar católico, que son
Son tres aspectos distintos, pero eso es una conversación para otro día, mis hermanos. Ya en el año 1984, vuelvo a repetir, fueron aprobados los planes y programas de la religión evangélica. Y estos programas fueron presentados por más de 23 denominaciones y congregaciones distintas. Es decir, que los programas que se estaban desarrollando de las iglesias evangélicas partió a partir de 23 denominaciones evangélicas no católicas. Y hay que hacer esta distinción. ¿Y cuáles fueron estas propuestas que estaban entregando estas iglesias en aquel tiempo? Miren, en el año 1985 se presentó los planes de estudio de la iglesia anglicana. En el año 1988 se presentaron los planes de estudio para la iglesia ortodoxa. En el año 1991 los planes de estudio de la iglesia presbiteriana. En el año 1993 se presentaron los planes de estudio de la iglesia luteranas. Y las iglesias católicas, frente a estos planes de estudio que estaban presentando las iglesias no católicas, la iglesia católica comenzó a modificar, en respuesta a estos planes, comenzaron a modificar los planes de estudio propios que tenían dentro de las distintas instituciones universitarias, ministeriales, de forma municipal o privada. Y esto fue entre el año 1996 y el año 2005. La propuesta de los planes de estudio para las iglesias evangélicas fue modificada constantemente, siendo aprobadas, presentadas, prorrogadas constantemente hasta el año 2017. Pero tenemos que entender que toda esta presentación de planes para entregar una educación cristiana en el contexto evangélico, que es el contexto que a nosotros nos conlleva, no estuvo exento de conflicto. ¿Por qué? ¿Cuál fue uno de los conflictos más grandes? Las clases de religión tuvieron principalmente dos actores. ¿Cuáles eran estos dos agentes? Por un lado, teníamos profesores que no tenían una educación religiosa, pero sí tenían tiempo para poder realizar clases de educación religiosa. Ellos tenían la pedagogía en otras áreas, pero no tenían la expertise de entregar una educación religiosa. Pero por el contrario, tenemos las agentes pastorales, personas que tenían un llamado pastoral. Teníamos pastores, teníamos personas que pregonaban la fe cristiana, la fe evangélica, que querían enseñar en los colegios, pero por el contrario no tenían la pedagogía, no tenían esta herramienta para enseñar, para entregar en educaciones educacionales estos principios. Y esto tenemos que entender que acabó en el año 2003 con la regularización para el ejercicio pedagógico, según el decreto 352. Es decir, que si la iglesia quería entregar profesores que enseñaran educación religiosa, las iglesias tenían que entregar personas que estuviesen preparadas pedagógicamente para entregar esta educación. Y este decreto número 352 fue modificándose a lo largo del tiempo, teniendo prórrogas constantes, como le dije anteriormente. Y esto fue hasta el año 2013, mis hermanos, con el decreto 436. Permiso. En el decreto 436, mis hermanos, se consolidaron las carreras pedagógicas de religión católica impartidas por diversas universidades. Tenemos que entender que la Iglesia Católica
llevaba un paso adelante frente a la iglesia cristiana, porque ellos ya tenían preparación pedagógica en distintos niveles educacionales, tanto escuelas primarias, secundarias de aquel tiempo y estudios universitarios frente a la religión católica. Tenían personas preparadas, pero por el contrario, las iglesias evangélicas estábamos un pasito más atrás en cuanto a la educación. Teníamos instituciones que impartían enseñanza a personas que deseaban tener una pastoral en colegios para entregar clases de religión evangélica, pero por el contrario, estas personas que a pesar que tenían el interés por enseñar su fe, enseñar las verdades bíblicas, no tenían la pedagogía, por lo cual estaban frenando un poco el establecimiento de la iglesia evangélica dentro de las entidades educacionales. Pero otras religiones, otras religiones que querían facilitar este proceso, pero que no podían contar con profesionales idóneos, se me trabó la lengua, el proceso de que las instituciones religiosas pudiesen entregar profesionales idóneos, mis hermanos, estaba siendo frenado por lo que ya le estábamos comentando, y que no lograban cubrir la gran demanda de personal que pudiese entregar clases de religión, porque a medida que iban creciendo las entidades educacionales, mientras que se iban fundando nuevas escuelas, según el decreto ley que habíamos comentado anteriormente, era obligatorio tener clases de educación religiosa, y frente a esta aumento de demanda, la iglesia evangélica no podía subsanar este déficit de profesionales religiosos. Por lo que en el año 2003, el Comité Nacional de Educación Evangélica, CONAEP, y la Red de Colegios Evangélicos de Chile solicitó prorrogar por último esta fecha de vencimiento del plazo de esta prórroga. Es decir, que con el decreto ley que habíamos mencionado anteriormente, que cada persona que enseñase educación religiosa en Chile tenía que tener la pedagogía, sin esta no podía ejercer. La CONAEP y el RCHET, que es la Red de Colegios Evangélicos de Chile, solicitó y le autorizaron una prórroga de esta ley. Es decir, que antes que se pudiese echar a andar, se buscaron diversas alternativas, se fueron entregando nuevas motivaciones, se fueron entregando nuevos proyectos de decretos de ley para poder subsanar este déficit que tenía la iglesia evangélica, porque cuando se solicitó la prórroga por última vez de la fecha del enunciamiento, el ejercicio docente del personal sin formación pedagógica del decreto número 618, mis hermanos, lo que tuvo una última modificación hasta el año 2021. Es decir, desde el año 2003 se trató de frenar esta ley para que la gente que no tuviese la pedagogía lograse tener la pedagogía, darle un tiempo de espera, o sea, un tiempo de gracia para que ellos pudiesen formarse para poder entregar clases de religión católica. Recién en el año 2015 se aplicó esta ley de estricta del procedimiento de la habitualización docente. Se ejecuta la obligación de tener formación pedagógica dentro de las escuelas cuando se entrega una educación religiosa. Es decir, mis hermanos, ya desde el año 2003, desde que se comenzaron a entregar diversos decretos, modificaciones de decretos, diferentes propuestas desde la iglesia evangélica, en el año 2015 se establece que
cada persona que entregue una educación religiosa tenga la pedagogía. Pero una vez que se estableció esta ley, con la última prórroga, las personas tenían un chance hasta el año 2021 para que pudiesen sacar su pedagogía. Toda persona que no tuviese esta pedagogía después del año 2021, según el decreto del año 2015, no podrá ejercer la pedagogía ni clases de educación religiosa en Chile. Y tenemos que entender esto, mis hermanos, porque por más que nosotros queramos entregar una enseñanza religiosa, no estamos exentos de las leyes. La iglesia está dentro de un contexto nacional, está dentro de un gobierno y tenemos que someternos a las leyes humanas. Y desde aquel entonces, desde la formación de la escuela popular por David Trumbo, se comenzó a haber un auge mayor del deseo de las iglesias no católicas, primeramente con énfasis en las iglesias evangélicas, de ir aumentando el personal, de ir aumentando la pedagogía, e ir aumentando el grado de enseñanza de la religión evangélica en el contexto nacional. Quizás no todos los colegios en la actualidad, en este año 2024, tienen como obligación la educación clases de educación religiosa, pero frente a la necesidad de colegios de entregar una educación evangélica, la Iglesia Evangélica Nacional ha ido preparándose, ha ido organizándose para subsanar esta necesidad, porque tenemos que entender que no solamente los adultos tenemos esta necesidad de recibir una educación, sino desde las escuelas, desde la escuela primaria, la escuela básica, la educación media y la educación media, mis hermanos. Para terminar, mis hermanos, este es un texto una temática bastante grande que tiene muchos decretos, tiene muchas leyes entre medio. Traté de hacerlo lo más resumido posible. Si en algún momento, mis hermanos, se me enredó la lengua, le pido perdón, mis hermanos, pero con tanto decreto uno se complica un poquito, sobre todo cuando no tiene la presentación. Pero para terminar, me gustaría leerle 2 de Corintios, capítulo 1, versículos 21 y 22. En la Nueva Traducción Viviente dice: es Dios quien nos capacita junto con ustedes para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó y nos identificó como suyos al poner el Espíritu Santo en nuestros corazones como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Mis hermanos, Dios nos capacita, Dios nos da las herramientas para entregar. Y es deber de cada uno ir entregándose esta herramienta. Como decía el título original de la presentación, el uso de la Biblia en la educación en el contexto nacional. La Biblia, mis hermanos, es la herramienta fundamental, básica para toda enseñanza religiosa. Me hubiese gustado darles datos de cómo se fue utilizando la Biblia en este contexto de educación nacional. Pero antes de la Biblia teníamos que ir a los datos más globales, más básicos, que promovieron la educación religiosa chilena, mis hermanos. Esta fue la presentación, mis hermanos. Si me complicó un poquito en algunas partes, le pido perdón, pero esto es para que nosotros entendamos que la educación religiosa, que primeramente es en nuestros hogares y que también se entregan en las entidades religiosas, no fue de la noche a la mañana, sino partió en el año 1492. Muchos años de historia, de evolución, hasta llegar a los días de hoy. Así que esta fue mi presentación, hermano Joel. Gracias, hermano Marco. Hoy un gran aporte de cómo la educación
religiosa en Chile ha ido cambiando durante los siglos. Así que queda este material aquí en nuestra página de Archivo Pentecostal para que pueda ser compartido con toda nuestra comunidad. Saludamos no, después vamos a ir con los saludos. Ahora vamos a ir con una alabanza, la alabanza de Tú Proveerás, del Coro Nacional, ¿ya? Para luego ir con los saludos y estar despidiéndonos de nuestros hermanos. Del desierto prosperas Abraham, del pueblo que migraba, del cielo diste pan. Si en fosa de leones Daniel pudo descansar, porque me debió jugar. Moisés golpeó la roca y le diste de beber, y Ana siendo estéril cargó en brazos a un bebé. David frente al gigante por la fe pudo entender que en ti consumado fue. Tú proveerás, tú proveerás. Cristo suples mi necesidad. No temeré, todo más tarde, pues tú
La alabanza Tú proveerás del coro nacional estábamos escuchando en esta transmisión. Tenemos algunos mensajes. Bueno, tenemos un saludo de la primera iglesia metropolitana metodista pentecostal de Rancagua. Muchas bendiciones, amados hermanos, desde la iglesia de Rancagua. También un comentario a nuestro pastor Nolasco Vázquez. Le mandamos un saludo, pastor de la Iglesia Unida de San Vicente. Años atrás escuché una hermosa frase del entonces pastor Juan Armeño. Dijo: el éxito está en la cruz y en la educación cristiana. Saludos, hermano Marco y hermano Joel. Buen tema. Saludos también para nuestro pastor allá en la localidad de San Vicente. También nos han acompañado en la transmisión algunos hermanos que han dejado sus reacciones. Saludamos a la pastora Ruth, a Loreto Vargas. Ahora se me perdieron todos, pero ahí los tenemos, van a quedar registradas las reacciones de la transmisión. Ya estamos finalizando, Marco. Sí, estamos finalizando. ¿Cómo? Correcto, estamos por terminar. Saludos también al hermano Ricardo Lobos, que aparece por acá. Mira, ahí está tomando los mensajes del hermano Ricardo, de nuestro pastor Nolasco, que ahí nos exponía ese recuerdo con nuestro hoy día obispo Juan Ormeño. Vamos a hacer una oración, Marquito, para interceder ante Dios por nuestros hermanos, compatriotas de ahí de la ciudad de Viña del Mar, principalmente, que han sufrido esta tragedia tan devastadora, ya sobre el centenar de muertos en estos incendios que han sido los protagonistas de este fin de semana. Y vamos a orar también para que se nos despida con su bendición y podamos ya despedirnos. ¿Algunas palabras para finalizar, Marco, antes de irnos? No, solamente decir que no solamente se ven afectados nuestros hermanos, sino toda la gente, pérdida de hogares, pérdida de insumos, pérdida de todos mis hermanos. Animales. Hay que tener en cuenta que a veces uno piensa solamente en la hermandad, pero detrás hay familias, hay gente que está pasando mal. Y como cristianos tenemos que orar por todo ello y en lo posible de ir en ayuda de ellos. Si eso nos manda a ser luz en el mundo. ¿Y qué mejor forma de demostrar, pregonar el evangelio, sino con el ejemplo? Así es. Mira, yo lo más probable es que nuestras iglesias estén durante esta semana ya o durante los próximos días informando acerca de los medios de recepción, y nosotros como Archivo Pentecostal vamos a estar compartiendo también esas noticias en nuestras redes sociales para que nuestra comunidad que nos sigue también pueda tener acceso a esa información. Así que vamos a orar y en esta hora. Señor Eterno, en esta hora agradecemos el tiempo que nos das en esta noche y en este instante queremos entender y comprender siempre que todas las cosas que tú haces son agradables, son perfectas conforme a tu voluntad. Señor Eterno, te damos gracias por esta transmisión que hemos podido llevar a cabo, por las personas a las cuales con quienes hemos podido interactuar, los que estuvieron un ratito, los que estuvieron más tiempo. Sé tú con cada uno de ellos, Señor, y bendice sus vidas. También, de forma muy especial, en esta oportunidad te rogamos por todas nuestros compatriotas, hermanos, hermanas, que están ahí en la ciudad de Viña del Mar y han sido afectados trágicamente por los incendios del fin de semana. Muchas personas, Señor, lo han perdido todo. Niños, mascotas, personas, familias, padres, madres, abuelos. Han partido muchísimas personas a raíz de esta terrible situación. Para cada una de las familias que ha perdido a alguien, un ser querido, un ser amado, tú, Señor, se poniendo en sus corazones paz, consuelo. Señor Eterno, hay niños que han perdido hogares, familias que han perdido mascotas, Señor, personas, casas.
todo eso, su fuente de trabajo. Esperamos que tú, Dios eterno, seas con cada uno de ellos fortaleciéndolos, ayudándolos. Y pon, Señor, también en el resto de la comunidad, en el resto de las personas de nuestro país, empresas, autoridades, personas civiles, la oportunidad, Señor, y la disposición de ayudar e ir, Señor, en auxilio de todos nuestros compatriotas que lo están pasando mal. Señor eterno, dales fuerza, que las autoridades tomen las mejores decisiones para ir en apoyo rápido de las personas que hoy día más lo necesitan. Señor eterno, esto está en tu poder, lo aceptamos, Dios amado, y también te pedimos que nos ayudes en la reconstrucción, no solamente de los hogares, de las cosas materiales, sino que también en las vidas de muchas de las personas que se han visto afectadas por esto. Te pedimos, Señor, esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, nos despedimos. Adiós a todos, ahí, a quienes todavía están con nosotros. Y nos vemos, Marquito. Nos vemos, cuídense y que el Señor los bendiga, mis hermanos. Que el Señor les bendiga.